Buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, siempre como aclaro, tengan en cuenta que con las transmisiones en YouTube vamos a tener un poquito más de delay con el tema del chat y con todo ese tipo de cuestiones, pero vamos a ir comenzando ya desde ahora. Si tienen alguna preguntita, me van dejando ahí al chat y a medida que vayan apareciéndome, las voy a ir respondiendo. Bien, bueno, vamos a empezar primero, más que nada para los que están todos los días con nosotros, con el tema de lo que fue un análisis que habíamos hecho en el oro, o que mejor dicho, que habíamos propuesto en el oro, los escenarios que habíamos propuesto, que principalmente me interesa analizar o observar cuál es el funcionamiento o pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Lo primero en principal, cuando uno habla de estructura, es que nunca tenemos un punto exacto, o sea, siempre tenemos sectores, zonas, que buscamos la mayor precisión posible, obviamente, pero siempre hay pequeñas correcciones del mercado que no son tan prácticas, digamos, querer obtener el menor punto para hacer una compra o el mayor punto para hacer una venta, sino que lo ideal es esperar realmente la confirmación. Ejemplo, nosotros habíamos hablado en el escenario de lo que era la parte del oro, que esto fue aproximadamente día lunes o martes habíamos estado hablando de una posibilidad que había acá. Precisamente en realidad dos escenarios, el escenario de ruptura y el escenario de que formaran un rango. ¿Qué es lo más interesante? Lo más interesante está en que el precio generó algo un poquito distorsionado a lo habitual. No, no es raro en el oro encontrarse con estos casos, pero es un paréntesis, digamos, muy importante para cuando uno recién comienza. ¿Cuál es el punto principal? El mercado teórico no tiene, digamos, digamos, el mercado en teoría no tiene fallas, o se considera sin fallas. Lo principal cuando uno traslada la teoría a la práctica es entender que el mercado no es perfecto y que va a haber pequeñas fallas. Por ende, normalmente cuando uno habla de una teoría básica piensa en que si hay un nivel de soporte muy fuerte y vemos una muy buena formación, hay que entrar sin ningún problema. Sin embargo, eso es teórico. La realidad en la práctica es que hay que esperar que confirme un movimiento. ¿Cuáles son los puntos principales o las confirmaciones principales? El principal punto siempre es obtener algo que yo siempre lo referencio como una balanza, por decirlo de una manera. Los mercados son oferta y demanda dentro de su naturaleza más pura, aunque hay algunas modificaciones, pero normalmente son oferta y demanda, y eso es lo que más los rige. Si yo necesito, o supongamos, cuando se habla de manipulación en un mercado, cosa que es algo muy común hablar, ¿qué es realmente esa manipulación? ¿Es que dibujen el precio? No. En realidad lo que es una manipulación de mercado es ingresar con mucha cantidad de capital en un punto o en una sucesión de puntos para que el precio tome un formato dirigido hacia el sentido de un peso pesado, una mano fuerte. Eso sí es común, es muy normal y es algo que nos tenemos que adaptar. El trading no se basa en predecir el mercado, sino se basa en seguir al gran capital. ¿Por qué se basa en seguir al gran capital? Porque lo que tenemos que observar siempre es de qué lado se está inclinando la balanza. Nosotros tenemos, de un segundo, voy a borrar esto de acá. Nosotros tenemos al mercado que lo podemos representar de una forma muy simple, obviamente con un fin principalmente educativo, no va a ser tan simple en la perspectiva práctica, pero como un fin educativo podríamos pensar al mercado como una balanza. Cuando nosotros tenemos esta balanza, ¿sí? Vamos a tener dos platillos en donde se va a cargar distintos pesos. Estos pesos van a ser la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que sucede? Todo el tiempo se le está agregando o quitando peso. Cuando se agrega peso de este lado, al mismo tiempo se quita peso de este lado. Si esta variación o el peso que se quita de acá pasando acá es muy grande o muy repentina, normalmente lo que vamos a ver es una excesiva liquidez, un gran volumen, se le suele denominar de esas formas, que va a provocar un gran movimiento. Algo que se está hablando mucho en estos días, bueno, ya hace unos pares de meses en realidad, es
que de hecho hasta en los noticieros se está escuchando, que es la recuperación del mercado, que es una recuperación en forma de V, y ya se está escuchando muy pronunciado. ¿Qué tendría que suceder para que hubiera, o qué sucede cuando hay una recuperación en forma de V, que se le dice, o en un clímax? Lo que sucede es que todo el peso de un lado, o la mayor parte, pasa bruscamente hacia el otro extremo. Por más de que se puede pensar en una época de crisis, en una recuperación con tipo clímax, o de golpe, o en V, no sería quizá lo más típico en los mercados. Lo más típico en los mercados es ver que este traspaso, por decirlo de una manera, sea lento. ¿Por qué? Porque lo único que mueve el mercado es el desequilibrio. Cuando un mercado está, digamos, bajista, lo que sucede es que la oferta es muy grande y la demanda es muy chica. O sea, el peso de la demanda no logra compensar la fuerza o el peso de la oferta. Entonces, acá podríamos pensar, tenemos oferta y acá tenemos demanda. ¿Qué sucede en caso inverso? En caso inverso, en una tendencia alcista o en un movimiento alcista, la demanda está mucho o tiene mucho mayor peso que la idea de oferta. Más que nada cuando hablamos de esto es una idea de comprender por qué sucede algo o en qué sucede o qué está provocando ese movimiento. Lo único que provoca movimiento en los mercados son los desequilibrios. No hay otras cuestiones. Cuando hablamos de, por ejemplo, una noticia, ¿qué es lo que sucede en una noticia? Básicamente lo que sucede en una noticia es que hay un fundamento mucho mayor para que el desequilibrio se dé más rápido. La idea principal o el punto, el objetivo de la noticia es generar un movimiento o una especulación o dígase también una comercialización que genere una variación mucho más espontánea, mucho más rápida de lo que realmente está haciendo el mercado. Por ende, siempre tenemos que tener en cuenta de que todos estos procesos van a ser por parte de dinero. Y esto que tengo como oferta y demanda es dinero. Lo más típico y lo ideal, si lo ponemos a pensar que el mercado es como una balanza, lo ideal sería saber cuánto capital está entrando en cada momento y en qué sentido, o si está ingresando como oferta o si está ingresando como demanda. La realidad es que eso sería prácticamente imposible y únicamente lo podría hacer una máquina. Por ende, lo que nosotros tenemos que encontrar es patrones, formaciones, digamos, dibujos que nos permitan anticiparnos o deducir este juego entre la oferta y la demanda. Algo más fácil, por ejemplo, o también algo que es una cuestión de léxico, en los mercados se suele denominar mucho toro y oso. Cuando hablamos de un oso estamos hablando de que hay una oferta muy fuerte. Cuando hablamos un toro o cuando decimos que los toros son los de mayor fuerza, estamos hablando de una demanda muy fuerte. Principalmente, para simplificárselos, toro significa alcista, oso significa bajista. Cuando un mercado está o los osos están atacando es cuando un mercado tiene mucha fuerza bajista y difícil de parar. Cuando un toro está atacando es cuando un mercado tiene fuerza alcista y está difícil de parar también. Hay movimiento de toros y osos constantemente, sin embargo normalmente se lo suele usar principalmente cuando hay tendencias fuertes, se suele decir que los toros tienen, por ejemplo, una tendencia fuerte alcista, se podría decir los toros están predominando en el mercado. Eso simplemente es una cuestión, nada, de léxico como para también tener un poquito las palabras más comunes dentro del mercado. Bien, vamos un poquito al gráfico y pensemos cómo podemos traducir el electrocardiograma que se nos forma si es la primera vez que lo vemos a una balanza. Todas las formaciones que podemos ver, todos los patrones que existen en el mercado son producto de pensar en una balanza. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente, cuando una balanza se tiene que mover, ¿qué es lo que pasa? Si yo traslado peso, el primer movimiento va a ser que se mueva levemente hacia arriba. Y tranquilamente, si estamos pensando en una balanza de dos platillos, ese movimiento no va a ser lineal, no va a ser perfecto. Va a costarle quizás en un principio o tenga un pequeño rebote. Ahora, cuando ya agregamos el peso del otro lado, ya, por más de que pueda haber un pequeño rebote, ya es menos probable o ya empieza a girarlo. ¿A qué se traduce o cómo se traduce esto? Básicamente se va a traducir en que cuando yo comienzo o cuando los capitales fuertes comienzan a querer girar el sentido, lo que pasa es que empieza el precio, por ejemplo, a hacer una subida,
o viene subiendo, mejor dicho, comienzan a querer desequilibrar la balanza, pero hay un problema. Todos los que están especulando o los que están haciendo comercialización se encuentran con que en realidad venía el precio moviéndose en toro, venía moviéndose al alza, y todavía hay una oferta, o mejor dicho, hay una demanda muy fuerte, y la oferta que se está postulando, que se está ofreciendo, no es quizás tan tentadora por el momento. Pero viene nuevamente el precio y obviamente los grandes capitales no van a intentar o van a intentar de no perder. De hecho, no van a perder. Por ende, lo que van a hacer es generar nuevamente una nueva oferta. Y acá viene el famoso, las famosas M's o W's que se hablan en lo que son patrones de cambio de tendencia. Pero hay también un pequeño descuido en pensar solamente una M y una W. ¿Por qué? Porque el mercado no sabemos cuánto dinero está inyectando, entonces no sabemos qué tan rápido se puede dar esta formación. Lo que puede suceder tranquilamente es que el precio nuevamente se siga viendo alcista o siga viendo una gran demanda y tengan que generar una oferta todavía mayor, que la oferta no puedan generarla muy de golpe y por eso el proceso se tenga que extender. ¿Qué sucede acá? Esto es algo bastante interesante porque acá viene la terminología de que el mercado se mueve en tres fases básicas, que son acumulación, ¿sí? Que vendría a ser, por ejemplo, este dibujito de acá, tendencia, ¿sí? Y una distribución, que la distribución normalmente se lo considera algo muy similar a la acumulación, la única diferencia es que se contempla una distribución como un proceso que se hace en un punto superior para intentar decaer. Hay un pequeño detalle que en la teoría quizás no se ve tan específico, sí se habla, pero no se ve tan específico, que es no siempre que el mercado entre en un rango va a cambiar de sentido. El mercado puede entrar en un rango para hacer pausas de precio. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo una oferta muy grande, mejor dicho, vamos a poner con tendencia alcista. Supongamos que yo tengo una demanda muy grande y el precio viene teniendo un sentido muy típico, digamos, muy orientado. Lo que va a suceder es que en algún momento no van a estar constantemente inyectando dinero, por ende en algún momento el precio va a tener que frenar. El peor error es, o mejor dicho, el peor error a cometer es que cuando frene el precio, pensar que la balanza ya se inclinó. La primera frenada del precio nunca inclina la balanza, o mejor dicho, solamente el 2 o el 3% de las veces inclina la balanza. Las demás de las veces solamente queda en el mismo sentido y digamos que no hace demasiado o algo que le podamos tomar un gran beneficio. Nosotros lo que tenemos que esperar siempre es tener la paciencia suficiente para entender si el proceso puede estar haciendo una pausa o realmente está generando una acumulación, un rebote de esa balanza para girar el sentido. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Por ejemplo, cuando se genera una pausa en el gráfico, cuando el precio empieza a trabajar en un rango, mírese también como una compresión, que puede traducirse también con una compresión. Básicamente tenemos una balanza que está, digamos, equilibrada, está en un punto de equilibrio. Encontró una zona en donde por el momento lo tiene como un gran equilibrio. Cuando se habla de una ruptura, por ejemplo, o mejor dicho, cuando hablamos de intentar de buscar no solamente rompimientos, porque el rompimiento por sí solo no es algo muy efectivo en sí, sino que el contexto de por qué puede romper es lo que nos sirve. A nosotros lo que nos sirve, por ejemplo, es entender que si yo voy a estar operaciones o voy a estar buscando, por ejemplo, un cambio de sentido porque veo un macro agotado, porque el volumen me ayuda a entender eso, podría tomar una operación en venta acá. Sí, verdaderamente se podría tomar una operación en venta acá, pero con las precauciones adecuadas. Si yo tengo una tendencia muy sólida alcista y estoy tomando una venta, tengo que entender que es muy probable que esté en un retroceso o en una pausa, que esto se le llama normalmente reacumulación. ¿Qué, ¿Qué me importa en este proceso? A mí lo que me importa es que si yo veo factores de que la balanza no termina de inclinarse en este punto, o sea que no veo un rebote, o mejor dicho, si veo un rebote, significa que la balanza todavía no se terminó de inclinar y puede, o mejor dicho, muy probablemente quiera seguir acumulándose o quiera seguir el proceso que venía trabajando. Por ende, en este punto tengo que tener la precaución de equilibrar mi posición mínimamente a que no me dé pérdidas o, en lo posible, si es algo, digamos, un rebote muy fuerte, cerrar la posición en el mejor beneficio que tenga.
Es muy común decir que, principalmente cuando uno recién comienza, lo más común es decir, si una operación que abro tiene que tocar stop loss y take profit. Eso es algo muy bueno para una persona que recién comienza y que todavía no tiene trabajada la psicología. Por una cuestión nada más que psicológica, no porque el mercado sea así. El mercado no va en puntos específicos, sino que va en rangos. Y obviamente cuando uno tiene la posibilidad de ver una estructura que viene rompiendo con mucha fuerza en la tendencia, normalmente es común abrir el take profit como para poder obtener un mejor beneficio sin arriesgarse a perder el beneficio ya obtenido o arriesgarse demasiado a perder un gran beneficio obtenido. También otra cosa que sí es común, el stop loss es lo único que no se mueve, el stop loss donde se coloca se deja, pero sí puedo ir asegurando, por ejemplo, un punto de, supongamos que yo coloco una operación en venta acá. Punto para asegurarme mi posición va a ser el rango, porque acá es donde tengo la posibilidad de que la balanza no se haya terminado de inclinar, la posibilidad de que el mercado no haya terminado de girar, que realmente el mercado no tenga esa intención. Por eso, ese va a ser un punto muy específico para, digamos, salvar, vamos a decir como salvar nuestra posición. ¿Por qué? Porque el trading no se basa, o por lo menos no a baja escala cuando somos retail trader o traders minoristas, no se basa en encontrar el movimiento total, sino se basa en proteger el capital y en acumular el capital de una forma rigurosa, de una forma, digamos, estructurada, con un seguimiento correcto. No sirve de nada un capital que se incrementa rápido con un alto riesgo o que se incrementa rápido sin una estructura. ¿Por qué? Porque cuando hacen un incremento rápido sin estructura, la caída es igual de rápida. Lo que a nosotros nos interesa como trader es proteger el capital, entender cómo se forma el mercado para saber dónde tenemos que cuidarnos. Operaciones malas como minoristas siempre va a haber, eso es una realidad. Pero lo que tenemos también que comprender es que si esas operaciones malas están contempladas con su riesgo, no hay ningún problema. Tienen que suceder, en algún momento van a suceder. Lo importante es saber cómo gestionar los puntos en donde voy a cerrar. Las aperturas realmente tienden a ser muy fáciles porque es únicamente encontrar puntos de estructuras. Digamos, podríamos encontrar combinaciones con una línea de tendencia. Particularmente yo soy más de la idea de estructura, que está incorporado también la tendencia, pero de otra forma, no tan específico como una línea. También podemos, digamos, ver compresiones, rupturas a las compresiones y mismos algunos testeos de compresiones un poco más grandes. Podemos utilizarlos y está perfecto utilizarlos. El único detalle siempre a tener en cuenta es que todo eso nos tiene que dar, digamos, un contexto que podamos seguir y además tiene que ser con una estructura ya estudiada, una estructura que podamos trabajar. Cuando estemos en esas posiciones, supongamos en una compresión, en un rango o en una tendencia, todo se va a disparar de la misma manera, con un gatillo, que se le llama gatillo, con un patrón de cambio de sentido bien incorporado en un punto específico, en puntos específicos del mercado, en puntos de estructura, por ejemplo, se podría decir zonas de soporte de resistencia también sería útil, canales de tendencia, compresiones, rangos, cuestiones básicamente, digamos, muy teóricas, pero con un patrón de cambio de sentido toman una ideología un poco más práctica, una formación que nos permite comprenderla. ¿Cuál es el punto principal? Cuando yo ya tengo el patrón, ya tengo la operación, pero no me tengo que quedar solamente con que tengo la operación, sino que tengo que entender cuándo voy a cerrar esa posición. Porque yo no puedo pretender que una posición solamente en un estilo profesional, ¿no? Obviamente no hablando cuando uno recién inicia, pero en un estilo profesional no puedo pretender que una operación que estaba dándome una rentabilidad, por ejemplo, habiendo generado o gestionado un riesgo del 1%, estoy obteniendo un beneficio o llegué a obtener un beneficio del 5% y la operación termino cerrándola en un 1%. Eso fue una mala gestión. El punto de cierre estuvo muy mal, porque el mercado, para haber hecho esa variación, tiene que haberme dado una anticipación o me tiene que haber dado la posibilidad de cerrar en al menos un 3% del beneficio. ¿Por qué? Porque si a mí me sucedió que, por ejemplo, tomé una posición acá, en este tramo estaba ganando un 6% y terminé cerrando en un 1%, o sea, por ejemplo acá,
yo tuve que haber visto el rechazo en este sector y mínimamente haberlo cerrado acá, cuando la balanza ya se había inclinado y era muy poco probable que el mercado siguiera o continuara el movimiento alcista. Tengo que siempre entender que lo fundamental en el trading es saber cerrar las posiciones porque es lo que me da finalmente, digamos, el conservar el capital, el cuidar el capital. De hecho, esa es la primera norma o la primera regla del trading realmente. Ya yendo un poquito más a lo que es análisis técnico y no tanto la forma de trading, lo primero que vamos a observar es que notablemente lo primero que podríamos pensar es, bueno, ¿cómo detecto si estoy en una reacumulación, en una distribución? Si estoy, por ejemplo, en una redistribución, que sería lo mismo que una reacumulación, un rango o una compresión que se genera luego de una tendencia alcista para continuar subiendo. Nada más que en el caso de la redistribución sería lo inverso, se generaría después de una tendencia bajista para seguir o continuar bajando. ¿Cómo me puedo anticipar a esto? Principalmente lo que me va a anticipar, ¿sí? Van a ser el cómo se forman o cómo se van dando las, podríamos decirlo las velas, en realidad lo anticipa principalmente el volumen. En una forma básica, lo podemos comprender, obviamente hablando de algo muy básico, lo podemos comprender por qué cantidad de velas le está tomando hacer el recorrido. Si yo tengo un recorrido de un rango, por ejemplo, en este caso tengo un rango bastante amplio, un rango más pensando en una semana, que estamos hablando de 186 pips de recorrido entre rango. ¿Cuánto me puede tomar esto de tiempo hacerlo en velas de 15 minutos, en este caso que estoy? Bien, fijémonos un poquitito a ver qué proceso está haciendo. Fíjense el poco tiempo que le tomó lograr romper zonas y ir elevándose en este tramo y fíjense todo el tiempo que le tomó bajar el mismo recorrido. Notablemente acá lo que estamos viendo es que todo este proceso está mostrando mucha más velocidad alcista que bajista. Acá pudo haber generado dudas, probablemente acá pudo haber generado dudas porque acá tuvo un muy fuerte impulso un muy fuerte impulso bajista, perdón. Sin embargo, está empezando a mostrar procesos en el cual la mayor velocidad está en el sentido alcista. Entonces, ¿cuál es mi mayor probabilidad? En este momento mi mayor probabilidad de que esto sea una reacumulación del precio. Obvio, estamos en el oro, un activo difícil, un activo que hay que tenerle siempre precaución porque es bastante mentiroso normalmente, pero de todas formas está mostrando un muy buen proceso. ¿Qué puedo pensar yo acá? Por ejemplo, en principio podríamos haber visto, bueno, acá todavía no hay un gatillo que utilizaría, no están malos, pero no me gustan del todo cómo se forman. Y aparte el horario no es bueno para colocar una operación tan larga, por decirlo de una manera. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Me interesaría ver a mí acá para poder realizar una compra. Lo primero que pensaría es que el proceso del precio en todo Asia siempre, o mejor dicho, siempre no, tiende a trabajar en rango, tiende a trabajar en un proceso estancado, tiende a trabajar entre dos niveles muy fijos, por decirlo de una manera. Por ende, al tender a trabajar en niveles muy fijos, lo que yo voy a comprender es que el movimiento de Asia normalmente o regularmente no va a ser el mejor para buscar salidas. Sí hay otro pequeño detalle que es importante también tenerlo en cuenta, que en el caso de activos como el oro, por ejemplo, mismo va a suceder en el yen, comienza una volatilidad o una inyección de dinero, empieza a haber mucho capital a partir de las 2 de la mañana. El horario ideal es el horario de Europa, la gran mayoría lo consideran a las 5 de la mañana, lo cual está correcto porque es el horario de Londres. 5 de la mañana estoy hablando en GTM-3, Buenos Aires, San Pablo, todo ese tipo de zonas. Sin embargo, lo que tienen que contemplar también es que hoy en día el horario europeo no solamente está planteado a partir de las 5 de la mañana, porque la principal bolsa de Europa, o una de las principales con mayor movimiento, es la de Frankfurt, Alemania, y ellos abren a las 4 de la mañana. Si se empiezan a mirar el gráfico, van a notar que, por ejemplo, para los que tengan un poco más de experiencia o vengan hace un poco más de tiempo informándose, se van a encontrar con que hace ya 1 o 2 años está muy fuerte el tema de Brexit, ya está aprobado el Brexit, algunos detallecitos que faltan, pero está todo ya realizado, lo que significa que, digamos, en la parte económica Londres no, o en Gran Bretaña no va a tener la participación que tenía en la Unión Europea, lo que lo deja a Frankfurt como principal o como uno de los principales, digamos, una de las principales bolsas de lo que es el sector europeo.
Por ende es algo a tener en cuenta de que es muy probable que empiece a modificarse o, digamos, a haber unos pequeños cambios que notemos en el horario. Por ende es mucho más probable que comiencen a haber movimientos o que sean más típicos los movimientos 4 de la mañana comiencen o cuestiones así. La realidad es que hoy en día todavía se encuentran mucho las salidas dentro del entorno de las 5:30, 9 de la mañana, pero viene una modificación o digamos empezó a corregir bastante. De hecho el oro ha tenido las mejores salidas entre las 2 y las 4 de la mañana regularmente durante un periodo de tiempo bastante importante, excepto ahora en lo que es la crisis, digamos, normalmente sin crisis estaba teniendo salidas muy buenas para ese horario. Siempre tengan en cuenta que a mí lo que me va a interesar es comprender un poco cómo se mueven las bolsas, cómo se mueve cada sector horario. Si yo tengo un Londres, que es uno de los que mayor liquidez mueve en el mercado, junto con la bolsa de Frankfurt, entendemos que entre las 5 de la mañana, que es su apertura, ¿sí? La apertura oficial, digamos, y las 10 de la mañana aproximadamente, 9:30 exactamente, antes de que sea el primer suene de campana de Nueva York, estamos hablando de que en ese tramo estamos trabajando totalmente en el horario europeo. Un horario que normalmente tiene mucha liquidez, suele tener movimientos muy sólidos y en la gran mayoría da muy buenas salidas. O sea, normalmente en el horario de Europa es donde se suelen dar las mejores entradas. Después tenemos el horario de Nueva York, que normalmente el horario de Nueva York se suele decir que es el horario de corrección o que es el horario de retrocesos, aunque hay que tener un poquito de cuidado con esta definición. Por más de que es cierto que Nueva York tiende a retroceder los precios de Europa cuando Europa exagera con la cotización. Cuando Europa tiene un gran movimiento, normalmente Nueva York tiende a corregirlo. Lo que sí tengo que comprender también es que si Europa marcó una idea de tendencia firme, que no tiene un recorrido exagerado, que bueno, normalmente en otras capacitaciones iremos viendo cuántos son los valores normales que se suelen manejar de movimiento. Cuando no tiene un recorrido exagerado, lo que podemos plantear es que el movimiento sigue. De hecho, en la mayoría de los movimientos en tendencia, en una tendencia o que compartan la tendencia del macro, de una temporalidad elevada, lo que vamos a ver es que el movimiento va a querer seguir en ese proceso. Pero sí es importante entender que lo vamos a definir eso en un entorno horario, por ejemplo, en el caso de Nueva York, entre las 9:30 y las 12:30 del mediodía. ¿Qué sucede después de eso? ¿No se puede operar más? No necesariamente, o sea, realmente el mercado da oportunidades en todos los horarios. Sí es real que en horarios posteriores a las 12:30 del día vamos a estar viendo una baja de liquidez, que muy pocos días son los que van a tener movimientos fuertes luego de ese horario, y es muy probable que después de las 12:30 comience a hacer pequeñas correcciones porque ya no va a tener suficiente liquidez y va a necesitar, digamos, empezar a temblar un poco el movimiento de esa balanza que comentábamos al principio. Así que va a gestionar un poco normalmente retrocesos pequeños o pausas un poco más pequeñas que las que podemos llegar o la que podemos llegar a ver en este caso. Normalmente va a ser un poquito más pequeño, pero va a tener un movimiento más pausado. Por eso normalmente después de las 12:30 del mediodía, del día mejor dicho, no es normal que estemos pendientes al mercado, a menos que tengamos ya una posición colocada, que digamos, bueno, quedamos en una posición y tenemos ya la posición en positivo, tenemos una posición corriendo, todavía tengo que esperarla un poco más, podemos esperarla, no hay ningún problema, pero se hace principalmente seguimiento. Es muy difícil pensar en una posición en horarios de la tarde, porque la gran mayoría de las posibilidades no se dan en esos horarios. La mayoría de las posibilidades se dan entre las 5 de la mañana, no más de las 8, 9 de la mañana como mucho, pero la realidad es que se suele tomar las 2 primeras horas de Nueva York y las 2 primeras horas de Europa como el mejor horario. En mi caso particular, yo me parece que el mejor horario de trabajo es entre las 5 de la mañana y las 12:30, todo de corrido, aunque se pueden hacer salvedades, como decir, por ejemplo, entre las 5 de la mañana y las 7, 7:30, es el horario de mayor inyección, el horario en que mayor capital entra y el que mayor probabilidad tiene de generar movimientos. El horario entre las 9:30 y 12:30 es el que mayor posibilidades tiene de generar movimiento para lo que es la etapa de Nueva York. Y para la etapa de Asia, cuando estamos entrando en ese rango, en ese proceso lento del precio, va a estar en un entorno entre las 9 de la noche
y aproximadamente se podría decir que entre las 11, aunque en el caso de Asia es bastante más lento y bastante más difícil quizás de comprender. Algo bueno de Asia es que Asia es, a mi parecer, y obviamente es nada, una cuestión de mi pensamiento, para mí Asia es el mejor intervalo como para hacer las ideas scalping, porque teniendo un broker bueno, un broker con, digamos, spread bajos, con bajas comisiones, podemos trabajar tranquilamente un rango de Asia, por ejemplo, no sé, por decir una cuestión en el oro, en el cual, para que se den una idea, solamente este pequeño proceso del precio, vamos a poner acá en este entorno, tenemos en total un entorno de 33 pips, podríamos decir hasta 40, inclusive probablemente podamos llegar a obtener más y la mayoría de los días va a trabajar en un entorno de entre unos 35 y máximo 70 pips. Es muy raro que Asia haga más de 70 pips en el caso del oro. Por ende, para un scalping verdaderamente es un horario muy interesante, es un horario muy bueno para el scalping, o por lo menos a mi parecer es uno de los horarios más tranquilos que más fácil podría llegar a resultar hacer un scalping. Después tenemos la idea de hacer scalping en lo que son los horarios de Europa y de Nueva York. Es posible, sí es posible, pero tengan en cuenta de que los puede volver un poquito más riesgoso porque la volatilidad, o mejor dicho, la fuerza que tiene el mercado en esos horarios es mucho mayor y el proceso del precio se puede volver un poquito más impreciso, por decirlo de una manera. Para mi gusto y como un consejo particular, diría que lo mejor para hacer en los horarios de Europa y Nueva York es la idea intradía. Intradía y el swing. ¿Por qué? Porque básicamente con Europa y Nueva York, al tener tanta liquidez, un intradía gestiona distinto el riesgo, ¿sí? Tiene una mejor relación de riesgo-beneficio. Un swing, bueno, obviamente tiene muchísimo mejor relación riesgo-beneficio, pero da mejores posibilidades o lo vuelve más menos susceptible, mejor dicho, a los pequeños cambios irracionales que pueda llegar a generar. Cuando digo cambios irracionales son mechas que ustedes pueden preguntarse tranquilamente por qué sucedió, no tiene ningún tipo de sentido. Por ejemplo, podríamos pensar, por más de que sí hay un sentido, podríamos pensar en esta mecha de acá que hizo todo un movimiento gigante, rápido, demasiada inyección de golpe y la realidad es que eso normalmente los puede llegar a confundir si están queriendo hacer una idea de scalping, les puede llegar a tener problemas. En un intradía normalmente esa mecha no les debería de haber generado un gran problema. Les voy a mostrar un por qué no les debería de haber generado problemas, más o menos para que se den una idea. Supongamos que yo vi un movimiento, vamos a interpretar por ejemplo, denme 2 segundos, vamos a borrar un poquito lo que tengo acá viejo para no esté molestando, ahí estamos. Lo que podríamos ver, por ejemplo, es pensar en que acá teníamos una formación de W, que ahora la voy a marcar bien con el lápiz, pero acá teníamos una formación de W que generaba esto que se llama un flip o, digamos, un nivel de rompimiento. Mi formación de W estaba acá. Vamos a cambiar de color de lápiz. Mi formación de W la podía observar en este punto. En realidad, en este caso, perdón, estoy diciendo W, es una M. Vamos a ponerlo el lápiz en negro y vamos a darle un poquito más de grosor, así se ve mejor. Bien, en este caso, ahí podríamos ver una formación de M. ¿Qué sucede? Obviamente estoy trabajando en una temporalidad de 15 minutos. Es una temporalidad muy baja y hay que tenerle mucha precaución, porque los puntos, cuanto menor es la temporalidad, más imprecisos van a volverse. Más impreciso en el sentido de que tienen más posibilidad de romper. Si miramos el nivel o los stop loss que nos va a generar, normalmente van a ser mucho menores a temporalidades mayores, pero tenemos que tener en cuenta de que hay que tenerle más precaución porque no van a ser tan específicos los lugares y es muy probable que el mercado haga juegos como el que hizo acá, romper levemente el flip y luego generar las ideas de cambio. ¿Qué me interesa a mí en esto? Por ejemplo, yo encontré la ruptura, veo que se formó la M y me encuentro con que el proceso quiere testearlo. ¿Podría tomar una posición acá? Verdaderamente sí, podría tomar una posición acá, no sería algo ilógico. Normalmente no me gustaría tomar una posición ahí, yo preferiría tomar una posición que se aleje más el precio o que lo deje descansar un poco más. Supongamos o imaginemos qué hubiese sucedido si la salida hubiese sido ahí. El mejor ejercicio que me parece siempre hacer es imaginar lo que hubiese sucedido en caso de que
yo hubiese especulado que ahí tenía una posición. Supongamos que yo especulaba que acá tenía una posición. ¿Cuál era mi especulación o cuál era mi idea en ese movimiento? Mi idea en ese movimiento hubiese, o lo más práctico, hubiese sido pensar que el movimiento iba a ser una idea así. Por ejemplo, ¿qué sucede con esto? Fíjense que yo lo estoy teniendo que marcar con mucha velocidad, lo cual no es normal. Porque si yo o para una persona que me dijera, por ejemplo, tomé una posición acá y busqué un take profit acá, ¿por qué? Porque si realmente el precio tomaba esta velocidad, normalmente el take profit no va a estar acá, debería de estar más abajo porque estás marcando, o estás teniendo una idea que está mostrando mucha velocidad, está mostrando que el precio quiere cambiar de golpe. Por ende, lo más probable es que el precio continúe. Cuando llega con mucha fuerza a un nivel, es muy difícil que se retraiga de ese nivel. No es tan factible que el precio se quiera detener de golpe. ¿Lo va a hacer cada tanto algún proceso rápido? Sí, pero ¿qué recorridos tengo? ¿Qué límites tengo? ¿Dónde voy a encontrarme con pequeñas paredes? La idea de marcar zona o de entender un poco la estructura que va formando el precio es entender dónde van a estar las paredes. Por ejemplo, si yo miro, acá tenía una W, un poco fea, pero tenía una W pequeña que me daba una pared, me decía dónde iba a estar el punto o dónde iba a estar una zona de conflicto, no necesariamente de cambio, una zona de conflicto. En principio, en algo, obviamente esto lo estoy haciendo como una idea rápida de análisis, en este caso teníamos un conflicto acá, que era obvio que iba a suceder algún conflicto. ¿Quería decir que no lo iba a romper? No, solamente que íbamos a tener conflicto. No interesa que el precio gire en ese punto. A nosotros lo que nos interesa es saber dónde va a tener conflicto y poder anticiparnos a si tenemos que cerrar o asegurar una posición. El ejemplo o la idea, y lo ideal en esta posición hubiese sido, si yo tomé acá una posición, ¿sí? Yo estaba pensando que esto iba a venir directo acá, con mucha fuerza. Ahora, si llegaba con mucha fuerza, ¿cuál era mi mayor probabilidad? Mi mayor probabilidad era que hiciera un proceso del precio al menos hasta acá, a buscar estos niveles o estos pequeños niveles que marcó estas velas de acá. ¿Y qué hubiese sucedido? Venía con muchísima fuerza el precio, pero fíjense un detalle. Si hace ese proceso, ¿cuál es el problema? Fíjense que todo el proceso del precio, esto casi no existiría, fue exageradamente rápido, hizo un muy buen movimiento hasta acá, ¿sí? Por ende, no recuperó tanto el recorrido final. Y lo que me va a suceder es que lo más probable es que venga a romper esta zona sin problema. ¿Tengo algún límite cercano que me dé algún otro punto de conflicto? No, por ende, va a venir a buscar este punto. Y acá viene algún detalle muy importante. ¿Qué pasaría en este caso? Pasaría que si volviera a este punto, sería casi imposible que el precio siga bajando. O sería muy difícil, no imposible, porque realmente sí sería posible, pero sería muy difícil ver un retroceso hasta ese punto. Me tengo que referenciar un poquito más en el pasado y ver dónde tenía los otros conflictos. ¿Dónde tenía los siguientes conflictos? Básicamente en el mismo lugar, o sea, no tengo casi conflictos en estos puntos. Entonces, si el precio llega con tanta velocidad a una zona de mucho conflicto que normalmente fue una zona de rebote, que ya estamos viendo que el precio está haciendo un proceso bastante fuerte. ¿Qué es lo que me podría pasar? Lo más probable sería que cambie de golpe. Fíjense que el dibujo se me aplana o se me aleja del gráfico real en este caso. Ahora vamos a pensar un poquitito, vamos a intentar de ponerlo más en contexto de dónde hubiese sido una entrada un poco más lógica para pensar ese take profit, ¿no? Para pensar esa posición como una idea bajista. Dame un segundo, vamos a borrar todo esto de acá. Bien, ¿cuál hubiese sido un punto un poco más lógico para pensar una idea bajista? Fíjense que acá, en este caso, el proceso hace digamos, un retroceso un poco más contenido, un poco más pausado, más lento, con un rebote interesante. La balanza rebota un poco, genera el movimiento, da la operación, que la da en este punto. ¿Y qué es lo que sucede acá? Acá me dio una nueva referencia. ¿Qué pasa con esto? Acá me dice, el movimiento va a ser más lento. Prepárate porque normalmente el movimiento va a tener que venir a testear nuevamente a estos niveles. Empieza el proceso del precio, ya entiendo que va a ser un poco más lento. Mi proyección ideal sería que acá el precio haga este movimiento, ¿sí? Se me va a alejar un poquito del gráfico la idea, pero acá empieza a tener un pequeño detalle. En este punto, es un punto para que la posición haya estado en lo que se llama break-even o en cero, que no tenga riesgo. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple.
porque este punto puede actuar tranquilamente como una nueva W o como un nuevo cambio. Entonces me importa que mi posición ya esté asegurada, que en este caso muy cerca pasó, pero de todas formas se quedaba abierta la posición. Bien, continuando un poco, ya pensando en que obviamente ya sabemos que esto no sucedió y normalmente con el gráfico es mucho más fácil, pero no descartemos que en la realidad nosotros este punto, o sea, nosotros todo lo que pasó acá en todo este tramo no lo estamos viendo. Por ende, acá lo que vamos a interpretar es que puede formar esto y que tengo que tener precaución con este punto. Que yo ya de todas formas, cuando ya vi que sucedió esto, que dejó esta mecha acá, ya tengo la posición asegurada, o debería de tenerla asegurada. Si veo que se forma este proceso, más que asegurada tiene que estar la posición. Pero comprendo que si no se forma, o que si se forma una W todavía puede ser una pausa, pero lo normal sería que continúe, o que lo que estoy buscando para que tenga una buena relación riesgo-beneficio y que realmente sea algo que valga la pena, digamos, tener, la posición debería de continuar. Si esta posición hubiese hecho este movimiento y me hubiese sacado un break-even, no hay problema. Esos son los detalles que tiene el mercado y eso sería normal. Lo que sí me interesa es que el movimiento acá yo lo tendría que haber pensado como una idea de rompimiento para hacer una estructura bien. Y acá hay otro pequeño detalle. El movimiento ideal, ¿sí?, que se tendría que haber formado acá es un testeo nuevamente a esta zona. ¿Cuánto podría pensar que se iba a ir hacia abajo? Bien, lo que podría pensar que se iba a ir hacia abajo, por ejemplo, era a estos niveles. O sea, podría haber, vamos a eliminar eso que dibujé ahí y vamos a ponerlo como corresponde. ¿Cuál es o dónde podía buscar o hasta dónde podía buscar? Básicamente podía buscar hasta estos niveles de acá, que fue un nivel importante de consolidación. Esto lo que estoy diciendo es intentar de anticiparme un poquito a dónde puede parar el mercado. ¿Me sirve para algo ese punto? En principio no me sirve para nada. Lo único que me sirve es para entender que ahí puede parar y que mi especulación o que mi escenario se está cumpliendo realmente. Entonces lo primero que tengo que pensar es, bien, perfecto, hasta este punto puede parar y lo normal en el mercado para seguir y poder romper hubiese sido que haga este movimiento, empezando a ampliar los trabajos que va haciendo, mínimamente ampliarlos en un comienzo, después los trabajos que va haciendo se van reduciendo. ¿Por qué se van ampliando en un principio y se empiezan a reducir al final? Porque es muy común que empieza a observarse la tendencia a medida que se va formando y cuanto más formada está, más se empieza a mover en ese sentido. Cuando lo empiezan a parar, digamos, los mayores capitales, es cuando empieza a detenerse un poco todo. Y por ende, se deja de observar y deja de tener impulso ese movimiento. Bien. Denme 2 segundos. Y por las dudas les informo, tengo un problemita en el chat y no lo estoy pudiendo leer. No sé si alguno llega a mandar mensaje, le aviso, me está avisando YouTube que no puedo chatear. Bien, hasta acá básicamente lo que estaríamos pensando es interpretar únicamente cómo es un movimiento lógico. Un movimiento lógico no va a ser un movimiento rápido y exagerado. Un movimiento lógico va a ser, en principio, pausado, en un centro acelerado y en el final pausado nuevamente. El mercado se dicta por algo muy básico que es qué velocidad lleva. ¿Es fácil medir la velocidad? Verdaderamente no. Yo siempre voy explicando algunos truquitos cada tanto que son únicamente intentar de traducir lo visual a algo un poquito más teórico, como para facilitar la idea de análisis. Sin embargo, a mí lo que más me va a importar es que empiecen también a observar que esto no solamente se forma en un proceso grande. Uno de los patrones más comunes es la vela envolvente. Y hay una particularidad en la vela envolvente que es de lo más interesante y que es algo que está bueno quizás utilizarlo como una idea de razonamiento, ¿sí? O pensarle el por qué existe así. Más que nada, siempre aconsejo que piensen el por qué sucede o por qué se da, porque en realidad todos los factores del mercado son todos la misma idea. Es una forma distinta de visualizar exactamente lo mismo. Cuando yo hablo de un patrón de cambio de sentido, normalmente se diferencia o regularmente está bien diferenciar un patrón de cambio de sentido a un patrón de cambio de tendencia. Pero un patrón de cambio de sentido y un patrón de cambio de tendencia son exactamente lo mismo en realidad.
Un patrón de cambio de sentido en una temporalidad de 4 horas tranquilamente puede ser un patrón de cambio de tendencia en una temporalidad de 15 minutos. ¿Por qué? Porque lo que están midiendo es la inclinación, o lo que nos están dando de una forma visual es la inclinación de la balanza. Nada más que eso. Si yo vengo, por ejemplo, a la idea de una vela envolvente, ¿no? ¿Cómo era la idea de una vela envolvente? Tengo una vela, por ejemplo, acá, vamos a poner bajista. Tengo que esta vela tiene una mecha, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a dejar la flecha para que se entienda. Tiene una mecha aproximadamente así. Y después tenemos una vela alcista que cubre. Punto importante de la vela envolvente, como aclaración. El inicio de la vela envolvente siempre va a ser el cierre de la vela anterior. En un mercado normal eso va a suceder siempre. Y el fin de la vela envolvente o el cierre de la vela envolvente debería de estar en lo posible exactamente igual que la apertura de la vela anterior. Normalmente, si está cerca, muy cerca, o sea, podríamos decir que cerró a este nivel, por ejemplo, ¿sí? Se lo considera también. Sin embargo, en el formato ideal o, digamos, en la teoría, debería de estar exactamente en el mismo punto. Obviamente, en el contexto práctico, no siempre va a estar perfectamente en el mismo punto, puede tener una pequeña diferencia, en lo posible no muy grande, de hecho en lo posible no tiene que ser muy grande directamente. Pero otro contexto para entender también es que hay un detalle muy importante que es la vela envolvente, la mayor o las más efectivas son las que los puntos mínimos y máximos son testeados por los mínimos y máximos anteriores, podríamos decir este punto de acá como máximo y este mínimo de acá como máximo, son testeados por la vela que forma la envolvente. O sea que llega a los mismos máximos y a los mismos mínimos. Cuando sucede esto normalmente, lo que les va a dar es, digamos, por decirlo de una manera, una efectividad mucho mayor o una seguridad mucho mayor. ¿Por qué? ¿Cómo se formó estas dos velas? Si empezamos a pensar qué hizo el precio para formar esas dos velas, pensemos que tienen las dos mechas acá perfectamente. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Lo más común, o lo que piensa la gran mayoría en un principio, es que el mercado hizo así. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver estas velas en temporalidades menores, o digamos ir bajando un poco, lo más probable es que por el proceso del precio haya sido algo más o menos de este estilo. ¿Y qué me interesa acá? ¿Qué me dieron estas velas finalmente? Me dieron toda la W que se formó en una temporalidad muy baja. ¿Qué pasa cuando miro una envolvente en 15 minutos? Bien, lo que estoy viendo es un proceso de cambio de tendencia en una temporalidad probablemente de 1 minuto. Lo que me está anticipando es eso. Lo que me está dando o corroborando es precisamente eso. Si vamos a otro patrón muy común, de hecho es un patrón que me gusta mucho a mí, que es básicamente la estrella de la mañana, también la estrella del atardecer, que es la inversa, nos vamos a encontrar con que tenemos misma idea que la vela envolvente, tenemos los dos cuadritos iguales, las velas exactamente en las mismas posiciones, pero una diferencia acá, esta no necesariamente va a tener mecha acá abajo, de hecho normalmente es ideal que sí haya testeado los máximos, y se va a encontrar con una pequeña velita acá, la más conocida, la vela doji, que, aclaración, por si alguno todavía no lo sabe, la vela doji no es cambio de tendencia, la vela doji es indecisión, nada más que indecisión, no dice más nada que eso la vela doji. Si encuentran este patrón, ¿qué es lo que sucedió con este patrón? Bien, vamos a intentar de expresarlo un poco mejor. De hecho, lo normal es que en la idea teórica lo van a ver así. ¿Por qué lo van a ver así? De hecho, es probable que ni les ponga las mechas superiores que le estoy poniendo yo acá. Pero las mechas superiores no harían una gran diferencia. Lo que interesa en esto es qué está presentándome esto. A mí lo que me está presentando esto es que hubo un movimiento de este estilo. Que hubo básicamente un movimiento que intentó de hacer un proceso similar a este. ¿Y qué me encuentro acá? Me encuentro un hombro, cabeza, a hombro. Un patrón que es una composición, digamos, de dos Ws o digamos de una falla y de una trampa. Y lo que me interesa dentro de ese patrón es que lo puedo anticipar con digamos, con un patrón de cambio de sentido. ¿A qué voy con esto? Básicamente el mercado se traduce a poder entender o a reducir al máximo la información que tenemos y contextualizarla en procesos normales de la estructura, en procesos en cual reduce velocidad,
genera un cambio de las fuerzas, o que mejor dicho, se van traspasando las fuerzas, y termina afectando esa balanza entre la oferta y la demanda. Obviamente, siempre voy a aclarar algo muy importante, que esto es una forma de visualizarlo. La intención de mostrarlo con una balanza o de mostrarlo de esta forma es que busquemos darle una ración o ser racionales o intentar de entender el por qué se considera un patrón de cambio de sentido efectivo o no. ¿Por qué se considera patrón de hecho? Básicamente todos los contextos o todo lo que se muestra en el mercado y en el análisis técnico va referido siempre a lo mismo. Cuando también intentan o se intenta usar indicadores, que particularmente no es de lo que soy más amigo, no es algo que me resulte práctico ni que recomiende demasiado particularmente para lo que es análisis. Sin embargo, se pueden utilizar con algunas variaciones y de una manera muy específica, con cuestiones muy aplicadas y muy probadas. Pero principalmente lo que dicta todo, y mismo para los indicadores, lo que intentan de predecir los indicadores, es exactamente esto. Cuando yo hablo de un RSI, que lo que mide es la fuerza que tienen las velas o la fuerza de una tendencia en las velas, que básicamente lo que hace el RSI es contar cuántas velas alcistas hubo y cuántas velas bajistas hubo dentro de la cantidad de periodos que pusimos y darnos un promedio. Cuando estoy intentando buscar eso, lo que estoy encontrando, lo que estoy intentando de mirar con ese indicador, es estas mismas formaciones. La única diferencia es que me lo muestra distinto o intenta de mostrármelo de otra manera. Pero la intención de fondo es siempre la misma. Todo en el análisis técnico se basa en encontrar desequilibrios del precio. Lo que yo tengo que aprender a visualizar y a entender es que yo no voy a saber dónde el mercado va a rebotar. ¿Puedo tener especulaciones de dónde va a rebotar el mercado? Sí. Puedo tener puntos muy importantes, puntos muy específicos en donde la probabilidad de rebote es muy elevada, pero en principio no voy a poder especular, o mejor dicho, sería un error especular en un principio dónde va a rebotar el precio, sino que lo ideal es buscar los puntos de desequilibrio para en caso de que suceda un desequilibrio en el precio, poder tomarlo, poder aprovecharlo. Bueno, gente, lamentablemente creo que el chat no me está funcionando. Voy a intentar de hacer que funcione para ver si hay alguna duda o pregunta que me quieran hacer. Denme en 2 segundos que no sé cómo solucionarlo. Pa, pa, pa. A ver ahí. Bueno, no estaría viendo la posibilidad de solucionar el chat. Me encantaría poder solucionarlo para contestar cualquier duda que tengan, pero no estoy teniendo visualización. Lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es intentar de entrar en el chat desde el celular. Denme 2 segunditos. Ahí estamos. Ahí tengo el chat. Bien, si tienen alguna duda, ya ahí tengo visualización del chat, así que me pueden escribir sin ningún problema. Cualquier consulta, no necesariamente de lo que estuve hablando, obviamente pueden tener otro tipo de consultas. La principal idea, yo siempre me baso en que, o para mí, la ideología principal no es aprender algo simplemente de memoria, sino entender un poco el fondo, o el trasfondo de las cuestiones. Sí es muy común que les diga, los patrones de cambio de sentido son un dibujo que se va a repetir siempre, y la verdad es que es muy raro que yo me enfoque en los nombres teóricos. Principalmente me importa que entiendan el por qué sucede o el qué sucede. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a razonar el por qué, va a entender cómo plantearse cualquier tipo de análisis y poder utilizar herramientas nuevas y poder mejorar las herramientas que uno tiene. ¿Podés repetir el tema de los horarios de vuelta? Sí, no hay ningún problema, Peco. Principalmente, ¿qué horarios tenemos como principales? Lo primero, vamos a mostrar algo para que siempre tengan en cuenta. En la página de Investing tienen todas las bolsas y los horarios de apertura. ¿Sí? Horarios. Sí, lo ideal es buscarlo con Google, les va a salir en uno de los primeros. Acá está. Donde acá ponen su zona horaria, por ejemplo,
Vamos a ponernos en este caso GTM-3 y acá van a tener todas las bolsas de valores. ¿Cuáles son los puntos importantes? Siempre piensen que los puntos importantes son la intersección de las bolsas y las 2 primeras horas, se podría decir hasta las 3 primeras horas de una bolsa en particular. En este caso, fíjense por ejemplo lo que les decía, que acá ya Investing lo está modificando, que ya marcan la apertura de Londres a las 4 de la mañana. Esto es importante porque acá ya Investing lo está modificando. Todavía se contempla como la idea de las 5 de la mañana en Londres, o todavía se ve la fuerza en ese punto. Lo voy a decir, lo voy a repetir más que nada porque todavía esto ya está actualizado y va a tener una pequeña variación con la realidad. Pero normalmente se toma desde las 5 hasta las 7 de la mañana, podemos extenderlo un 7 y media. Y desde las 9, yo particularmente soy más de la idea de las 9 y media, porque entre las 9 y las 9 y media no suele hacer un gran movimiento, o no es lo más típico, hasta las 12, 12 y media como mucho. ¿Qué es lo que me importa realmente? Fíjense que los horarios que estoy agarrando son la apertura de Londres, estos puntitos de acá, y la apertura de Nueva York. Normalmente se dice que los cruces son muy buenos y es real, los cruces de las bolsas son muy buenos. Sin embargo, tengan en cuenta también que este cruce en realidad es muy bueno porque es la apertura de Frankfurt. Y es donde va a empezar a haber liquidez en no mucho más tiempo. Ya estuvo dando indicios, es un muy buen horario, pero la realidad es que todavía sigue el poder dentro de Londres. Eh, Correcto. Mi forma de operar es price action. Soy medio desastre para el inglés. Pero normalmente siempre, no es que a mí no me gusta criticar la idea de utilización de indicadores, por más de que siempre voy a decir lo mismo. El indicador es una cuenta matemática que normalmente va a quedar atrasada a la información que muestra el precio, pero se puede utilizar si se mantiene actualizado. También yo a veces explico cómo se actualiza por medio de conceptos de probabilidad y estadística. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que normalmente para actualizar indicadores y comprender cómo hacerlo por uno mismo, es muy común que se necesite bastante conocimiento de matemática y no es muy práctico. Por eso es que digo que los indicadores para mí no es la mejor forma de análisis, porque en muchos casos no se tienen quizás los conocimientos necesarios para actualizarlos, para poderlos mantener al día. Y en líneas generales, la gran mayoría de los traders o mismo los analistas eh, no les resulta práctico el análisis porque se les vuelve conflictivo. Mi forma de operar particularmente es por medio de la acción del precio totalmente, principalmente es lo que es los puntos de estructura y básicamente seguir a dónde está el dinero, porque cuando no hay dinero en el mercado y cuando no hay gran movimiento, normalmente entrar no es bueno. Iván, ¿cómo estás? Consulta, las velas Volvar. Ah, bien, no es TradingView gratis. Sí, 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 están en TradingView gratis, sale. No, 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 están todo en gratis. Solapamiento será. Correcto, se llama solapamiento, todo lo que son. Yo digo interacción o. Bueno, nada, normalmente sí se le dice solapamiento, pero básicamente son los cruces de bolsa o los solapamientos de las bolsas. En temporalidades pequeñas, esos mechazos largos y colgados fuera de la figura principal. En temporalidades pequeñas, esos mechazos largos y colgados fuera de la figura principal. Entendido, sería explicado por la teoría de. Sí explica mucho Wyckoff eso. Hay que tener una pequeña precaución. Toda la teoría de Wyckoff no es únicamente basada en mechas, sino que a Wyckoff le interesa mucho la idea de volúmenes climáticos. Por sí solo, la mecha grande o la vela no le interesa. En realidad lo que importa es acompañado de lo que es el volumen, que básicamente es el histograma que tengo acá abajo, que es mucho más, digamos, que te da un nivel de precisión porque te permite, por decir de una manera, descifrar dónde están las manos fuertes. Yo particularmente no utilizo totalmente la teoría Wyckoff, la utilizo pero con pequeñas modificaciones, o dicho, mejor dicho, con modificaciones en generales, porque no quiere decir que esté mal, o sea, es una teoría de hecho de las mejores que existe. Sin embargo, a mi gusto particular, está orientada a un estilo de trading que no es el que quizás me resulta más
más práctico a mí o el que me gusta más utilizar en mi caso particular, que es la idea más intradía. Quizás Wyckoff es mucho más interesante, por más de que para el intradía funciona. La forma o la adaptación que se le hizo a Wyckoff para poderlo llevar al intradía, a mi gusto, tiene algunos conflictos en la actualidad y ahí siempre hay que entender que el mercado se actualiza, por ende uno se tiene que actualizar con el mercado y por más de que la teoría sea muy buena y muy correcta, y de hecho es la que mejor funciona hoy en día, tenemos que también tener el pequeño detalle de poder generar pequeñas correcciones que aumenten la efectividad o aumenten la rentabilidad de esa estrategia. Sin embargo, Wyckoff es de los mejores. Pam, que habla de los movimientos. Sí, principalmente de las manos fuertes, de los grandes capitales. Yo normalmente con ballenas los suelo llamar solamente con la idea de cripto porque, bueno, por una cuestión nada, más que nada, digamos que en criptomonedas es más habitual llamarlo ballenas. Eh, en Forex también lo llaman algunos ballenas, en futuros también, pero sin embargo yo particularmente prefiero decir grandes capitales porque suelen ser fondos de inversión o instituciones muy importantes. Y normalmente o digo grandes capitales o instituciones financieras, que es básicamente lo mismo. Eh, sí, podríamos decir para hacer saltar los stop loss, que en realidad, a ver, hay una realidad que yo en eso tengo como un pequeño quizás, no lo considero tan como hacer saltar los stop loss. Sí es una búsqueda de liquidez y eso es muy cierto. Si yo tengo una gran cantidad de stop loss ahí, es cierto que hay mucha liquidez en esos puntos y es muy probable que el mercado tienda a buscarlos. Por eso es muy típico que cuando uno recién comienza, la mayoría de las operaciones que realmente vemos y observamos correctamente nos toques en stop loss, porque lo que vemos o donde colocamos el stop loss es el punto de mayor liquidez. Sin embargo, eh, los grandes capitales, el conflicto mayor que tienen es que el mercado no tiene liquidez infinita. No se puede colocar cualquier posición en el mercado. Por más de que nosotros como trader minoristas, si queremos poner 10 lotes en una operación, no tenemos ningún problema, o no tenemos tantos problemas normalmente. Acá no se están poniendo 10 lotes, sino que se pone muchísimo más dinero y hay que acomodarlo de una manera correcta. Y acomodar ese dinero muchas veces puede provocar correcciones bruscas por una cuestión de que no van a quedar en pérdida o no van a saturar su margen o complicar su margen y por ende es muy probable que lo limiten colocando mucho capital de golpe que genera mechas grandes. Sí es cierto, se puede decir, para buscar los stop loss, sí, en algún lado se tiene que obtener la liquidez del mercado y por eso se podría considerar de esa manera. Yo soy una idea un poco más de amigarme un poquito más con la ideas de ballena y no ser, no, o no intentar de atacarlo, sino alinearme a la ideología y a la forma de operatoria de ellos. Obviamente que no lo podemos hacer exactamente como ellos porque no tenemos la misma cantidad de capital y de hecho en una institución financiera es mucho más complejo por la limitación de no poder colocar la posición que uno quiere, sino la que uno puede. Para operar bien, no, me salté una, no las encuentro. Si no, después dale, te lo paso por WhatsApp, no hay ningún problema. Para operar en los horarios del mediodía. Primeras horas de la tarde. Depende de qué mercados vayas a utilizar. En el caso de los índices, si vos utilizás índices, por ejemplo el S&P 500 o el Dow Jones, son activos un poco más difíciles de seguir a veces. En realidad no son complejos en análisis, sino que tienen una volatilidad bastante más elevada que lo que es divisas y puede llegar a darte una sensación un poquito, digamos, una sensación no muy buena o no muy grata en un principio. Pero si operás índices, lo ideal es trabajar en un entorno cercano entre las 2:30, 3 de la tarde. Podés extenderte hasta las 3:30 para lo que es el horario de Nueva York. Digamos, en lo que sería la recuperación o los pequeños retrocesos que pueda provocar. En el cierre de la última campana, digamos, buscando la campana final, digamos. Y entre un horario de las 9 de la mañana ya empieza la idea del pre-market y hasta las... Yo no me extendería en índices, no me extendería más de las 11:30, como muy tarde a las 12, pero verdaderamente no me extendería más de eso. Obviamente siempre que estemos hablando de índices, si estamos hablando de Forex, el horario de la tarde descártalo porque van a ser muy pocas las posibilidades que te va a dar, a menos que hagas swing.
Si vos que tenés una intención de hacer un trading de 3, 4 días, una semana, una operación, bueno, sí, ahí podés utilizar esos horarios, pero normalmente para hacer intradía no es recomendable. ¿Cuál es el mejor? Bien. ¿Cuál es el mejor o el broker sugerido tanto en binarias o forex? Bien, en binarias hay dos principales. Tenés uno que es bueno o es de mucho reconocimiento, sin embargo la interfaz no es tan atractiva o tan simplificada, que es Binary. La verdad es que en el último tiempo he escuchado algunas críticas de Binary y normalmente en Binaria siempre digo que hay que tener un poco de precaución. Y el otro, honestamente y lejos, creo que es el mejor, es IQ Option, que básicamente IQ paga los retiros bien, no tiene tantas demoras, no tiene tantos conflictos, la interfaz es interactiva y es la verdad que muy práctica, no es muy buena para analizar dentro de la plataforma. Normalmente yo recomiendo que se analice en otra plataforma como por ejemplo TradingView, que verdaderamente creo que es la mejor para análisis, pero sí para operatoria es muy buena y la verdad que paga bien los retiros sin ningún problema. En cuanto a Forex, la verdad que hay muchos brokers muy buenos, siempre hay que verificar que sean regulados. Dentro de los entornos que hay, yo siempre aconsejo que para un broker tengan la posibilidad de tener un contacto con algún asesor, más que nada por cualquier situación que suceda, no sé, supongamos un depósito con una cuenta de banco que ya no tengo y necesito retirar capital porque lo inicié hace poco, hice un depósito hace poco o algún movimiento X y necesito variar algún dato personal, es bueno tener algún contacto de un asesor relativamente rápido, aunque la mayoría de los brokers hoy en día tienen un chat online. Sin embargo, está bueno tener un asesor. Y la verdad es que en lo que es modificaciones de spread, comisiones y cuestiones por ese estilo, por ejemplo, tenemos Hot Forex, IC Market, FBS, podemos hablar un Admiral que honestamente en el último tiempo lo estuvieron criticando bastante, pero verdaderamente siempre fue un broker muy bueno. Podemos hablar de un Libertex, que honestamente hoy en día Libertex está pisando muy fuerte. Pero lo que siempre tenemos que evaluar, por ejemplo, algo que me han dicho varias veces es por qué no trabajar en, o por qué yo muchas veces no trabajé en IC Market, por más de que también tengo cuenta con ellos, por qué no trabajar o por qué no trabajé en IC Market, por más de que ellos tienen un spread de los más bajos del mercado. Sí, es cierto, tienen un spread de los más bajos del mercado, pero tienen comisión de entrada y de salida. Que cuando uno saca la cuenta, el spread que tiene Hot Forex, IC Market y FBS es prácticamente lo mismo, porque si tengo comisión de entrada y salida que compensa mi spread o que compensa el spread del otro, verdaderamente no hay una gran diferencia. Sí, lo que tiene bueno tener un spread un poco más bajo quizás es que me da posibilidades de colocar un break-even distinto, que en realidad lo que estoy haciendo es mover a una pérdida muy baja. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno. La realidad es que también es un poco de practicidad. En velocidades, verdaderamente, yo he trabajado mucho tiempo con Hot Forex y no, nunca tuve problema. Libertex, tengo asesores, o mejor dicho, conocidos que son asesores dentro de Libertex y verdaderamente también es un muy buen broker. IC Market es un muy buen broker. No he trabajado tanto tiempo, por más de que tengo cuenta con ellos, no trabajé mucho tiempo porque no me gusta tener que andar pensando tanto en comisiones de entrada y salida, prefiero pensar en el spread y nada más. Pero bueno, depende del gusto de cada uno. La verdad es que son buenas plataformas. Eh, ¿Cómo afecta y cómo utilizás las noticias fundamentales en el mercado? Bien, principalmente las noticias lo que más hacen es acelerar algo que ya estaba dictado. No quiere decir que no tienen un fundamento, sino que las noticias precisamente tienen un fundamento, pero regularmente aceleran lo que va a pasar, lo que ya va a pasar. ¿Van a incrementar el volumen en ese momento? Sí, seguramente. Y muchas veces se da, por ejemplo, la noticia que más me gusta operar es la del NFP, que regularmente siempre hace el mismo movimiento o movimientos muy similares, que es buscar una zona y consolidarla rápido, o mejor dicho, consolidarla por un lapso de tiempo bastante grande, dejando un rango muy pequeño, muy fino, y hacer una ruptura que normalmente sigue la estructura o sigue lo que venía dictando la estructura sin ningún problema, para luego en un intervalo ya más cercano, digamos, habiendo pasado una horita de la NFP, hacer una recuperación rápida. Casi siempre hace el mismo proceso, a veces se acelera un poco más, pero normalmente hace una recuperación rápida y deja con un intervalo una corrección no muy grande. Eso viene también un poquito en juego de algo que es eh,
digamos, como un chistecito, un chascarrillo que es compra el rumor, vende la noticia. Es una frase muy típica en mercados y viene un poquito en ese juego. Los procesos se hacen o se provocan antes de que la noticia en realidad aparezca. Se forman con el rumor de lo que puede suceder. Y en la noticia lo único que se hace es liquidar ganancias. Eso es lo más común en las noticias. Siempre depende qué noticia. Obviamente, si estamos hablando de tasas de interés, variación en tasas de interés, bueno, ya ahí tiene un fundamento mucho más grande. Y obviamente hay que analizar si es una idea dovish o si es la idea totalmente contraria, ¿no? Si es una idea que va a pensar en un mercado más, con una intención más inflacionaria o con una intención más recesiva. Bien, ahí quedé con la parte fundamental de eventos económicos que pueden afectar, por ejemplo, después de que habla Trump. En el caso de Trump es la idea de comprar el rumor, vende la noticia. La realidad es que especular en el qué puede o cómo va a afectar lo que va a decir Trump no es que no es posible, pero normalmente se anticipa por medio de los rumores y cuando da una noticia lo que se dan es recortes de posiciones. Normalmente lo que suele suceder o hay que analizar es qué posibilidades tenía en la idea estructural de hacer o de acelerarse o de cambiar el sentido. Y la verdad que en el caso de los tweets de Trump, o los tweets en general, eh, son un poquito difíciles de predecir. ¿Por qué? Porque no lo tenemos tan anticipado. Hay que tenerle un seguimiento muy fuerte y saber cuándo pueden llegar a hablar de algo. Por ejemplo, cuando estaba el conflicto de China, obviamente había que seguir de cerca el tweet porque una restricción a China significaba un movimiento muy fuerte en todo lo que tenga que ver con el dólar. Entonces siempre había que tenerlo muy a la mano, pero la realidad es que casi todos los movimientos que se dieron con los tweets seguían la idea o la ideología de la estructura y estuvieron no totalmente anticipados y no eran tan fácil de anticiparlo, pero sin embargo el seguimiento del precio correctamente permitía seguirlo o permitía aprovechar esos movimientos. La gran mayoría, no todos. ¿Qué diferencia hay entre eToro y LSG? Bien, la verdad que LSG no lo conozco. eToro es muy publicitario, pero no tengo muy buenas referencias de Toro. La verdad, honestamente, no tengo muy buena referencia. Lo que tiene eToro es un sistema de marketing impresionante. O sea, creo que nadie que haga, o sea, cualquier persona que haya buscado en alguna vez en su vida algo de mercados financieros o trading, le va a aparecer por lo menos 7 8 veces la publicidad de Toro porque pagan fortuna de marketing. Pero no es un broker quizás con un funcionamiento tan elevado. No es malo, es un buen broker por los comentarios. La verdad que yo no trabajé nunca con ellos, así que opinar es un poco irracional, opino de oído por decir una manera. Pero lo que he escuchado, la verdad es que no me terminó de convencer. Demoras y cuestiones por ese estilo. No quiere decir que sea mal broker, pero la verdad que no lo conozco a fondo. De hecho, no sé ni siquiera si tiene o qué regulaciones tiene. Eso habría que investigarlo. Y LSG, honestamente, no me suena, lo tendría que buscar. A ver, capaz que por el logo lo puedo llegar a conocer. Vamos a ver. LSG, bueno, en sí la landing es bastante interesante. Tan, 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 tan. Bueno, la verdad que lo tendría que investigar un poco a este broker. No lo conozco, honestamente no lo conozco. Puede que sea bueno y yo no lo conozca, sí, porque hay muchísima cantidad de brokers y no, es imposible conocer todos. Además, yo ya tengo los míos con lo que sé que trabajo y no tuve nunca problemas. Pero bueno, la verdad es que en principio me gustaría ver bien cuáles son FCA. Acá está. La primera regulación. Habría que comprobar la licencia bajo el número de referencia de la empresa. Bueno, regulado aparentemente es. Habría que comprobar este número de licencia, obviamente, por una cuestión de seguridad. FCA es una regulación buena, no es la mejor de todas, pero es buena. Y ya les digo que si quieren hacer una transferencia bancaria, acá le van a transferir a Chipre, porque estos muchachos deben tener la oficina central en Chipre seguro. Por más de que tengan FCA también, esta es su principal referencia. Todos los que tienen dirección Chipre, por ejemplo HF pasa lo mismo, están localizados en Chipre. ¿Cómo te organizás o cómo catalogás todas las actividades, los activos financieros que hay? Particularmente yo prefiero no seguir demasiados. 5 o 6 activos.
Bien, nada, no, 20 activos o más en simultáneo es inseguible. O sea, piensen lo siguiente. Si primero que si los 20 en pares totales podemos contar 27, cuales 7 mayores. La realidad es que el movimiento real lo dan los mayores. Lo que suceda en los movimientos cruzados o en los pares cruzados es únicamente un desequilibrio comercial en el mundo que lo va a poder seguir, pero la verdad es que el principal funcionamiento está en los mayores. Por eso sería irracional querer seguir más de 7 activos, como muchos 7 activos y verdaderamente tienen que tener un nivel ya, digamos, relativamente avanzado para seguir 7 activos pensando en un intradía. Siempre estoy hablando pensando en un intradía. Si me dicen 7 activos pensando en un scalping, es imposible. O por lo menos imposible que sean rentables con 7 activos en un scalping porque ni los robots lo logran hacer. Así que muy difícil que logren llegar a eso. No quita que alguna persona puede tener un nivel, digamos, de inteligencia, una capacidad que lo logre hacer, sí, pero la verdad es que no he visto nunca a nadie. Lo normal es que para un scalping no se use más de uno o dos activos, para un intradía como mucho 3 cuatro. Y para un swing sí podemos hablar de que capaz que hacen seguimiento a 15, 20 activos, pero van a encontrar muchas posiciones similares. Eh, pero en una idea swing es posible seguir mucha cantidad de activos. En temporalidades cortas es casi imposible. En cuanto a acciones, en cuanto a acciones, convienen los CDRs aún. Bien, los CDR tienen varias funciones, o sea, vos tenés varios tipos de acciones. Depende de lo que vas a buscar hacer. Honestamente, yo con la idea de CDRs, mucho de mercados nacionales no suelo hablar, pero en la idea de CDRs vos podés hablar, por ejemplo, de una idea buscando dividendos o de buscar en el precio, en la variación de la cotización, por darte dos de las formas de trading o de, digamos, de capitalización por medio de acciones. Está bueno la idea, es una titularización que te provoca o te deja un certificado que por más de que tus dividendos van a estar especificados, en realidad son acciones en el exterior que cotizan en dólares, entonces vas a estar sujeto al dólar MEP. Eh, Particularmente yo lo considero algo bueno o interesante a los CDRs, pero también lo considero un instrumento bastante complejo. Depende de qué nivel tengas. Bueno, igual si los conoces, supongo que debes tener un nivel ya bastante, más que nada por las preguntas, bastante más, estás bastante más interiorizado en el tema. Lo considero algo bueno, pero hay que siempre tener pequeñas precauciones. Yo en los mercados nacionales no soy muy amante, no les voy a mentir, aunque hay lindos juegos para el mercado nacional, no me gusta tener nada en pesos, pero bueno, o no me gusta ganar en pesos, pero bueno, eso depende un poco de cada uno. Eh, el tema de trabajar directamente en acciones en dólares, hay que tener precaución. No recomiendo un broker que esté especializado en CFDs para trabajar en acciones, verdaderamente muy poco recomendable. Para trabajar en acciones o la comercialización de acciones se hace por medio de opciones financieras, no opciones binarias, opciones financieras o directamente titularizaciones del activo o por medio de dividendos. Y son muy pocos los brokers autorizados para este tipo de cuestiones. Normalmente tienden a ser los nacionales y en dólares en Argentina, difícil. No está tan fácil. Se puede conseguir, pero no está tan fácil. Uno que, por ejemplo, utiliza muchas opciones financieras es Interactive Broker, que es un broker estadounidense y verdaderamente de los mejores que conozco. Está muy bueno para trabajar todo lo que es opciones financieras en ese caso. ¿Cuáles son los que aconsejas? Los que aconsejo, Hot Forex, en lo que era broker, principalmente Hot Forex, verdaderamente mucho, Libertex también, y IC Market, que son, para mí esos tres son los mejores. También funciona muy bien Golden Capital, aunque particularmente, si tuviera que darle un lugar, diría que queda en la cuarta posición, por decirlo de una manera. Que, o volviendo a la pregunta anterior y reformulándola, ¿qué broker usas para trabajar afuera? Para trabajar afuera, particularmente en CFDs, lo único que utilizo es HF. Hoy en día estoy con HF, ya no estoy utilizando los demás. Trabajé con los otros, pero HF es el que uso. HF es Hot Forex. Y para trabajar en lo que es opciones financieras y ese tipo de cuestiones, Interactive Broker. ¿Qué opiniones sobre bull markets? Malas. O sea, no es que es malo bull markets, voy a aclarar eso. El problema que tiene es que es un broker, digamos, todavía... En Argentina no hay muchos igual antiguos, pero depende cómo lo querés utilizar y para qué lo querés utilizar.
Está bueno, sí, creo que hay brokers con mejor, digamos, disposición en Argentina. Por ejemplo, invertir online, por más de que hay muchas quejas con respecto a lo que es que cae cada tanto la plataforma, como bueno, sucede con las conexiones de Argentina normalmente. Pero de todas formas, bueno, eso es una de las quejas de invertir online. Bull Market no es malo, o sea, es buen broker, pero verdaderamente a mí no me resultó práctico. En Argentina creo que uno de los que mejor está parado es PPI. ¿Qué diferencias hay entre invertir en oro? ¿Qué diferencias hay entre invertir en oro metal versus Barrick Gold o Yamana? Bien, ahí me estarías complicando. La verdad que honestamente eso te lo tendría que averiguar porque no estoy del todo seguro de lo que me estás preguntando. Normalmente, honestamente, yo he trabajado siempre con oro metal. Tendría que ver qué tipo de instrumento es lo que me estás hablando porque obviamente imposible que me conozca todos los instrumentos. Eh, Hay muchos instrumentos que realmente no conozco y me parece que en este caso son algo que no conozco porque no lo he escuchado el Barrick Gold. Supongo que serán alguna variación de el instrumento típico. Es muy probable que si es una variación tendrá que estar en la parte o en la rama de futuro opciones. No va a estar en CFDs, eso seguro, pero seguramente puede estar en la rama de futuros y opciones, como por ejemplo puede llegar a ser con lo que es un petróleo, digamos, de la zona de América y con lo que es la zona de, básicamente, eh, perdón, ahora se me fue, de todo lo que es la zona de Arabia y todo eso. O con el Brent Oil o el USA Oil. Supongo que debe tener una variación similar, pero honestamente no te quiero mentir, así que no te podría responder porque no los conozco a ese instrumento específico. Bueno, gente, por hoy voy a ir dejando acá. Sí, igual de todas formas me generaste la duda, así que voy a averiguar eso. No me voy a quedar con la duda, así que en la próxima transmisión por YouTube, si me lo querés volver a preguntar, te puedo asegurar que voy a tener la respuesta. Pero la verdad que hoy no te lo podría responder. Bueno, gente, los voy a ir dejando por hoy. Más que nada porque ya nos extendimos una horita y media y ya mis ojos empiezan a cerrar y hay que descansar para arrancar. Ah, ok, perfecto. Sí, es una variación de un instrumento. Ok, perfecto. Es un instrumento particular. La realidad es que yo siempre aconsejo, a ver, hay algo que normalmente que la mayoría se lo va a decir. Cuando uno es trader independiente y no trabaja con un equipo de analista o cuestiones por ese estilo, hay muchas pequeñas variaciones que va a haber en activos que por una cuestión de no tenerlos en seguimiento normalmente pueden desconocerse. Me ha pasado hablar con portfolios management de algunos brokers bastante interesantes de acá de Argentina y que hay algunos instrumentos que desconocen. Sin embargo, obviamente si es un portfolio prácticamente va a conocer casi todos los instrumentos por una cuestión de tener un equipo de fondo. Cuando uno es independiente es un poco más difícil conocer todos. Pero de todas formas no hay ningún problema. Siempre está bueno, por más de que no lo conozca, yo siempre voy a decir lo mismo. Este es un rubro en el cual nunca se aprende el 100% del rubro, por más antiguo que uno sea. Conozco gente, digamos, analistas, traders, portfolios que están trabajando hace 20, 30 años en este rubro y ellos mismos dicen seguimos aprendiendo o siguen habiendo cosas para revisar, porque siempre todo va cambiando y es un rubro en el cual constantemente se crean cosas nuevas. Por ejemplo, los CDRs no es algo tan antiguo eh, y la verdad es que van a dando variaciones, así que siempre hay que tener un poquito en cuenta. No, no pasa nada, Pablo. Bueno, gente, los voy a ir abandonando por hoy. Nos estamos hablando. Hasta luego, chao, chao.